Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al canal El Sendero Oculto. Hoy vamos a hablar acerca de Walter Freeman, un personaje, un médico estadounidense que fue altamente conocido en su ramo por hacer lobotomías. Empecemos. Walter Freeman es conocido en la historia como el padre de la lobotomía, que es un procedimiento altamente infame que implicaba en ese entonces martillar un instrumento similar a un picahielo en el cerebro de un paciente a través de las cuencas de los ojos. Este horrible procedimiento a menudo dejaba a los pacientes en estado vegetativo y es el responsable de aproximadamente 490 muertes tan solo en Estados Unidos. Freeman nació un 14 de noviembre de 1895 y fue criado por sus padres en Filadelfia. De niño no mostró mucho interés en el campo de la medicina, a pesar de que su padre, Walter Jackson Freeman, era otorrinolaringólogo y su abuelo materno, William Skin, un destacado cirujano. Después de graduarse en la Universidad de Yale, se matriculó como estudiante de medicina en la Universidad de Pensilvania y obtuvo el título de médico en 1920. Trabajó como pasante de patología en el hospital de la Universidad de Pensilvania antes de viajar a Europa para estudiar neurología en 1923. Regresa a los Estados Unidos un año después, asumiendo el cargo de director de laboratorios en una institución psiquiátrica líder en Washington, D.C., St. Isabel Hospital, haciendo ejercicio como el primer neurólogo de esa ciudad. Al trabajar en la institución, Freeman fue testigo por primera vez del dolor y la angustia que sufrían los enfermos mentales, lo que animó a continuar su educación en el campo. En los años siguientes, obtuvo su doctorado en neuropatología y consiguió un puesto en la Universidad George Washington como jefe del departamento de neurología. Influenciado por los devastadores efectos de la enfermedad mental, Freeman comenzó a utilizar la oxigenoterapia y experimentó con tratamientos químicos para los pacientes. Es en el año de 1935 cuando se entera de una técnica de ablación del lóbulo frontal que se había utilizado en chimpancés con el efecto de dominar su temperamento. En ese mismo año, bajo la dirección del neurólogo y médico Egas Moniz, se realizó en Portugal un nuevo procedimiento destinado a tratar enfermedades mentales llamado leucotomía, que extraía pequeños núcleos de los lóbulos frontales. Freeman modificó el procedimiento y lo rebautizó como lobotomía. Él creía que el exceso de emociones conducía a la enfermedad mental y que cortar ciertos nervios en el cerebro podía estabilizar la personalidad de una persona. Con la ayuda del neurocirujano James Watts, Freeman realizó la primera operación de lobotomía prefrontal de los Estados Unidos en una mujer de 63 años que sufría de insomnio y depresión agitada. La operación consistió en perforar 6 agujeros en la parte superior del cráneo de la paciente y cuando terminó salió transformada y vivió otros 5 años. Pero imaginen ustedes qué calidad de vida llevó desde ese momento aquella pobre mujer. Freeman y Watts realizaron una serie de lobotomías realizadas en su práctica privada en Washington, D.C. Pronto desarrolló una forma más eficiente de realizar el procedimiento sin perforar la cabeza de una persona. Implicaba dejar inconsciente a una paciente mediante electroshock antes de insertar un instrumento afilado similar a un picahielo sobre el globo ocular del paciente. El instrumento en cuestión sería martillado en el cráneo y movido de un lado a otro para cortar las conexiones con la corteza prefrontal en los lóbulos frontales del cerebro. 4 horas más tarde, el paciente se despertó, obviamente sin ansiedad, ni mucho menos también aprensión. En realidad, este procedimiento dejó a muchos pacientes en un estado vegetativo o lo redujo a un comportamiento infantil. A pesar de sus deficiencias, muchos hospitales adoptaron el procedimiento sin otra razón aparente que el hecho de que los pacientes lobotomizados eran más fáciles de manejar que los emocionalmente cargados.
Freeman comenzó a viajar por el condado visitando instituciones mentales y difundiendo el uso de la lobotomía al capacitar a personal para realizar la operación. A pesar de las muchas críticas hacia el controvertido procedimiento, ganó popularidad a través de las principales publicaciones de todo el país que elogiaron en ese entonces la lobotomía como una cirugía milagrosa. En 1949 se realizaban 5,000 lobotomías al año, frente a las 150 de 1945. El mismo Freeman finalmente realizaría lobotomías a más de 2.900 pacientes, incluidas 19 niños menores de 18 años. Se volvió demasiado entusiasta y completó más de 20 lobotomías en un día, sin el uso de un cirujano. Siendo él mismo un showman, le gustaba sorprender a su público insertando 2 púas en cada cuenca del ojo al mismo tiempo. Incluso permitió que los medios de comunicación vieran cómo se realizaba una lobotomía que terminó con la muerte cuando el instrumento afilado se deslizó en el cerebro del paciente. Freeman reaccionó con indiferencia ante la muerte del paciente y continuó con el siguiente paciente para realizar otra cirugía. Se estima que un total de 490 personas murieron como resultado de una lobotomía. Para los sobrevivientes, algunos quedaron sin diferencias notables, pero otros lamentablemente quedaron lisiados de por vida o vivieron en un estado vegetativo persistente. Uno de los pacientes más notables de Freeman fue la hermana de John F. Kennedy, que nació con leves dificultades de aprendizaje. Le hicieron una lobotomía en 1941 con el consentimiento de su padre, pero terminó en un fracaso. Y quedó incapacitada por el procedimiento y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de varias instituciones. Más adelante vamos a tener la oportunidad de hacer un trabajo acerca de esta chica, una maldición muy importante. Sin embargo, eventualmente y siguiendo con Freeman, comenzaron a surgir estudios a largo plazo sobre los efectos de la lobotomía y muchos partidarios del procedimiento comenzaron a abandonarlo. Freeman realizó su última lobotomía afortunadamente en el año de 1967, después de cortar un vaso sanguíneo de un paciente durante el procedimiento, lo que provocó su muerte desafortunadamente 3 días después. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y haberme escuchado. No sin antes darte las gracias y pidiéndote de favor que te suscribas, que nos des likes y compartas nuestro trabajo.